Hermanos y hermanas, la Iglesia no quiere que perdamos de vista el punto final de nuestro camino cuaresmal, la Pascua, porque sería lo mismo que vaciar de contenido nuestro esfuerzo. Hoy nos vuelve a recordar con dos lecturas de corte similar, la de José, vendido por sus hermanos, y la parábola de los viñadores. Ahora celebramos fraternalmente estas misas, unidos y participando con entusiasmo y decisión. De pie, por favor, recibamos a Padre Luis Olmo de la parroquia Santa Clara, Villa Fontana, Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. La Iglesia siempre reflexiona sobre su propia historia y la historia del mundo. Y esto también lo hacía Jesús, y esto también lo hacían las primeras comunidades cristianas. Podríamos decir que toda la Biblia es una teología de la historia, es decir, una reflexión de cómo Dios interviene en la historia de los hombres, cómo los hombres le responden a Dios, las consecuencias de sus acciones, de sus pecados, pero también la bondad y siempre misericordia de Dios para con su pueblo. Nosotros ahora también hacemos un pequeño momento de historia de salvación personal y reflexionamos sobre nuestros errores en nuestra vida personal. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie, Kyrie.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como nos relata la lectura del Génesis, la historia de José es la historia de un hombre incomprendido y perseguido, precursor y figura de Jesús, un hombre de sueños, y los soñadores son realistas, eliminados porque sus sueños son profecía y su presencia molesta. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre Israel. Dijo a José: tus hermanos deben estar en los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en el aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, echadlo en ese aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío, sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes medianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo devolvieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas
le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predilección, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó a desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. La parábola en el Evangelio de Mateo es demasiado evidente para que no fuera entendida por los políticos religiosos del pueblo. El Hijo a quien dan muerte tiene nombre propio, Jesús. De pie para la lectura del Evangelio. Alabanzas a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Alabanzas a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con su cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La figura, la imagen de la viña es muy conocida en la cultura hebrea, sobre todo porque tenían viñedos, era parte de lo que correspondía un poco a la economía de los hebreos, además de toda la región. Pero también en las diferentes escrituras, en los Salmos, por ejemplo, Isaías, siempre se alude a esta imagen de la viña como propiedad de Dios. Recordamos un poco aquí la parábola de Isaías, del hombre que cuida tanto su viña, que la cuida con tanto esmero y con tanto amor. Y sabemos que ese hombre no es un hombre, sino que es imagen también de lo que es Dios, que cuida a la viña, que no es otra cosa que su pueblo. Por lo tanto, la viña del Señor es el pueblo de Israel. En cambio, aquí la parábola que nos trae Jesús ya no se trata de un cuidado por parte del viñador, es decir, del dueño, que ya lo sabemos porque nos va explicando que la compra, que la rodea de la cerca, que le hace un lagar, que le construye la caseta para el guarda, pero luego arrenda a labradores, es decir, dispone su propiedad a un grupo de labradores para que la cuiden. Y estos labradores ahora no son sino el mismo pueblo de Dios. Es decir, Dios es el propietario y el pueblo de Israel es el que cuida esa propiedad de Dios. Sin embargo, no cumplen con su cometido, al contrario, quieren sacar conveniencia, quieren sacar buenas cosechas para ellos, quieren hacer que la herencia sea para ellos. Matemos al heredero y nosotros nos quedaremos con su propiedad. Obvio, como nos decía la monición, que nos encontramos con una parábola bastante fácil de entender, y asimismo nos dice que los sacerdotes y los fariseos que estaban escuchando entendieron que se refería a ellos. Los exegetas tratan de dilucidar acerca de si Jesús pronunció todo este discurso, toda esta parábola, o si tiene algunas añadiduras. Siempre recordemos que las lecturas, sobre todo de los evangelios, tenemos que leerlas en tres momentos diferentes. El primer momento es Jesús, ¿verdad? Jesús y la situación en que vivía, cómo era perseguido por los fariseos, por las autoridades religiosas, sus respuestas a ellos, sus contiendas. En ese ángulo, pues podemos entender que Jesús habla precisamente de lo que le va a acontecer a él y de lo que estaban tratando de hacer los israelitas, que habían como secuestrado la religión judía para sacar conveniencia de ella. Pero también tendremos que leerla en un segundo momento, y es el momento cuando se escribe, quizás el momento para lo que se escribe, que es el de la primitiva comunidad cristiana. Algunos interpretan esta parábola en sentido cristológico, es decir, con respecto a Jesús, es la figura, es a quien matan, y entonces él mismo habla. Jesús, ustedes no olvidan, no recuerdan aquella frase donde se dice que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Claro, se refería a sí mismo. Pero también los cristianos leían en esta parábola una alusión a que ellos eran el nuevo pueblo de Dios. Y por lo tanto, la parábola iba un poco a rechazar al pueblo judío que no había aceptado a Cristo y que estaba yéndose tras otros recovecos como la ley, que tenían todo muy claro, muy establecido, una religión muy de seguridad, sus instituciones, su templo, sus sacrificios, pero estaban olvidando lo que era esencial, que era el amor, la caridad. De tal manera que la primera comunidad cristiana entiende, bueno, pues eso quiere decir que ahora nosotros somos ese nuevo pueblo a quien el Dios quiere entregar su viña, es decir, su pueblo. Pero también la primera comunidad cristiana tendría que adjudicarse la lección de esta parábola y tendrían que ver las cosas que no estaban haciendo bien. Y quizás la lectura de
del Evangelio propuesta por Mateo es para que no suceda en la primera iglesia primitiva lo que sucedió con el pueblo de Israel. Que no vayan olvidando lo que es esencial, que no vayan haciendo otras cosas, que vayan suplantando lo que es más importante. Por lo tanto, la lectura de la parábola también provocaba no decir simplemente, nosotros somos los cheches de la película, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. No, también a nosotros nos puede ocurrir exactamente lo mismo si hacemos lo que hizo el pueblo de Israel. Pero también tiene una tercera lectura, y es la lectura actual, la lectura que hacemos cada uno de nosotros, que hace nuestro mundo de esta parábola. Tengo aquí yo una expresión de un famoso filósofo Nietzsche. Lo voy a leer primero y luego lo voy a interpretar. Dice en una obra que él escribió, La Galla Ciencia, dice, ¿dónde está Dios? Yo se lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Qué hemos hecho al cortar la cadena que unía esta tierra con el sol? ¿Hacia dónde se dirige ahora? ¿A dónde nos dirigimos nosotros? Desde tiempos atrás, casi desde el siglo XIX para acá, que entra una especie de racionalismo en la forma de pensar del mundo, que las ciencias comienzan a tener fuerza, empiezan a ver a Dios y empiezan a ver las religiones como no necesarios, incluso como obstáculos para el progreso, para la libertad del hombre. Por lo tanto, la sociedad ha tratado de matar a Dios, es decir, ha tratado de sacar a Dios de su vida, de su mundo, de las interpretaciones que hacemos del mundo. Y de hecho consideran la religión y las religiones como la fase mítica del hombre. Y ahora entramos a una fase que es la fase científica. Pero en esta propuesta, en este proyecto, han querido entonces eliminar a Dios y se han puesto ellos mismos como proyectos propios, es decir, como proyectos autónomos que no necesitamos de Dios. Es decir, decían lo mismo que dijeron los labradores, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Matamos a Dios porque es la hora de emanciparnos del yugo religioso, de la tutela religiosa, y ahora entonces nosotros nos quedamos con la herencia que es este mundo. Este mundo que entonces va a sobresalir, va a sobrevivir, el hombre va a ser más libre a través de nuestros proyectos. Y ahí comenzaba, por ejemplo, Sigmund Freud, el psicólogo del análisis profundo, tratando de liberar al hombre a través de los instintos, a través de sus impulsos básicos, etcétera, etcétera. Ahí vemos también el socialismo y sus revoluciones que trataron de traer una libertad que nunca realmente llegó, porque buscando libertades nos han traído nuevas esclavitudes, y no se diga también del capitalismo, de eso hablaremos un poco más adelante. La ciencia que ha hecho de las máquinas, pues las han querido asemejar al hombre, mientras más se asemejen al hombre en sus funciones, en lo que realizan, y lo que han logrado es que el hombre se parezca más a una máquina, ¿verdad? Lo decía Marcuse, también un sociólogo, el mundo es una inmensa fábrica, decía él. Esto es lo que hemos hecho de ese mundo, de esa herencia, cuando hemos querido matar al Hijo, o vamos a decir, como decía Nietzsche, al Dios. Esos son los frutos que no pudimos, que Dios no pudo encontrar frutos buenos, sino frutos negativos. ¿Cuáles son los frutos entonces? ¿Cuáles son los pilares que están sosteniendo esta sociedad sin Dios? Primero, la propiedad privada, ¿no? La palabra privada significa precisamente privar a alguien de unos bienes. Como ahora son míos, yo no los comparto, te privo a ti de los bienes que tienes. Entonces eso lleva también a una acumulación de bienes. El famoso lucro, poseer, acumular, porque con eso entonces tengo y adquiero el famoso poder.
El poder para poder hacer lo que yo quiera, siempre en favor mío y nunca en favor de los demás. A mí me da curiosidad cuando esto del poder, de la influencia, influencers, que ahora le llaman, los influyentes, ¿verdad? Cómo muchos de estos influencers ganan, pero millonadas, se han hecho ricos simplemente porque influyen, es decir, porque tienen poder con su forma de decir y hacer cosas diferentes. Y ahí estamos la manada de miles y miles y millones de personas detrás de estos influencers. El resultado, y otra vez los frutos, una sociedad estructurada en función de los poderosos. Una sociedad que en lo que, como todo está orquestado, como todo está sistematizado, a quien favorece es a unos poderosos, las grandes empresas de nuestro mundo. Los políticos lo saben y por eso se asocian a esas grandes empresas para obtener beneficios. No es otra cosa que la llamada corrupción. Pero también todo esto en contra del servicio. Que mucho el Papa Francisco nos habla en sus dos últimas encíclicas sobre lo que es la solidaridad, lo que es la justicia, sobre lo que es no establecer la vida en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. A ejemplo de Jesús, ¿verdad?, que vivió para los demás, vivió muriendo incluso por los demás. Entonces, en nuestras instituciones más básicas, la familia, la escuela, las instituciones políticas, solamente hay precisamente gérmenes de violencia, gérmenes de corrupción, gérmenes de agresividad. Nos espanta ver en nuestras calles tanta violencia, pero no sabemos que todo esto se está gestando en las familias. Y la iglesia pues también tiene su culpa en todo esto, cuando no intentamos ir más allá, penetrar en las familias que están tan desunidas, en la pobreza que existen en nuestras comunidades que llevan a otros males. Todo eso está orquestado. Aquí sí podríamos hablar una especie de teoría de esta, ¿verdad?, rara. Pero sí, no podemos ser ignorantes. Recuerden que siempre se nos invita a mirar los signos de los tiempos. Muchas veces los males que vemos en la superficie, muchas veces no, siempre tienen su raíz, su fondo mucho más abajo, sobre todo en la educación, sobre todo en los valores cristianos. ¿Cuántas familias ni se acercan a la iglesia? Yo tengo un pequeño service, ¿no? Cuando yo voy a un lugar, hay gente que me saluda porque me ve por la misa televisada, como a todos los padres que estamos por aquí, e incluso algunos de los que cantan ya los identifican. Pero también entro en otros ambientes que nadie me conoce. Y yo, que o no son católicos o son personas que nunca se acercan ni a la iglesia católica ni a ninguna otra iglesia. De tal manera que ahí yo hago un pequeño survey de cómo estamos realmente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad con respecto a las cosas de Dios. Hemos quitado a Dios de nuestro mundo. Hemos matado a Dios, como decía Nietzsche, porque Dios era un obstáculo para nuestro crecimiento y miren lo que ha resultado. Entonces puede ser que Dios diga también, bueno, pues ahora el mundo no ha sido capaz de proteger mi viña. El mundo no ha sido capaz de conservar mi viña. Yo de alguna forma la tendré que pasar a otros. Esos otros Dios está esperando por ellos y quizás seamos nosotros. Necesita Dios que también nos despertemos, vigilia, nos demos cuenta de lo que está pasando, ahondemos, profundicemos en sus causas, en sus razones. No nos dejemos influenciar tanto por los que tienen el poder o por los que tienen las facilidades, porque las entidades poderosas son los que los favorecen, sino que tengamos capacidad de pensar, pero pensar desde el Evangelio, pensar desde los criterios que Jesús nos propone. Nos preguntamos, ¿esta parábola que escribió Jesús, para quién era? ¿Para los judíos de su tiempo, para los fariseos de su tiempo y los escribas, para las primeras comunidades cristianas, o también para nosotros hoy, que podemos sentirnos como esos labradores que no hemos cumplido y no estamos dando los frutos necesarios? Amén.
Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma. Debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor y con más insistencia. Para que el Evangelio impregne de los valores del reino las estructuras de nuestra sociedad y penetre en el corazón de cada persona, roguemos al Señor. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad en la Iglesia se reparta el pan de la palabra y de la Eucaristía a quienes tienen hambre y sed de Dios y a los que buscan ver su rostro, roguemos al Señor. Para que los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, la salud o vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación y encuentren en los cristianos ayuda y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos abrirnos a la Eucaristía y en la oración a Dios, que quiere renovar con nosotros su alianza de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Padre Ricardo Roy, Ana Teresa Pérez Miranda, Gladys Morales Guerra, Carlos Roberto Abreu, Silis Reyes, Milagros Cruz, José Juan Álvarez, Milagros Domena, María Eneida Figueroa, Miguel Figueroa, Maribel García, Lismarí Torres, familia Colón Blanco, Lidia Santiago, Neidaliz González, Pedro y Ramiro Collazo, familia Ortiz Torres, William Ortiz, Isabel y Elisa Torres, Marta Otero, familia Maldonado Torres, Iris Sánchez, Leticia Rosado Esparra, Aida Torres, Frances Carrión, Elisa Ortiz, familia Molina Ortiz y Cuca Encarnación, roguemos al Señor. Por el descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Teresa Cedeño Torres, Arnaldo Salgado Marrero, difunto de la familia Olmo y Orenche, José Oquendo Garcet, Luis Antonio Meléndez, Aida Figueroa, Emily Vázquez, Raymond Mercado Rodríguez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Iluminada Ferrer, Juan Severino, Gaby Soto, Dalma Alemán, Merizulma Díaz, Pablo Cardona Pérez, difunto de la familia Donato Duque, difunto de la familia Collazo Rivera, Cayetano y Alicia Ortiz, Ana Luz Torres Torres, difunto de la familia Maldonado Torres, William Vargas, Héctor Muñoz, Héctor Polanco, Juan Francisco Cruz Díaz, Félix Javier Ortiz, Martín Arturo Ortiz, difunto de la familia Hernández Urrutia y Héctor Tito Matos, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Nilda Molina Vera y Beba Cardona, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También podemos añadir las intenciones de ustedes, los que nos ven por YouTube, y que luego algunos de ustedes van colocando algunas intenciones. Así que esas intenciones también las tenemos en nuestro corazón. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la fe puesta en tu amor.
Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme oír a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme oír a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme oír a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme oír a tu voz, transforma mi vida entera. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Concede a tu pueblo, Padre, la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras merezca gozar siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que han estado presencialmente, como se dice ahora, y también a los que nos ven a través de internet. Gracias a nuestra hermana que está sustituyendo a Iris. De momento no recuerdo el nombre. Ida. Elmira. Ida. Ida. Ida y vuelta. Ida nada más por ahora. Así que muchas gracias por estar sustituyendo a Iris. Y saludos a Iris para que nos ponga mejor, ¿verdad? Ya vaya pasando esta enfermedad y achaques que nos están dando a todos por ahí, unos antes, otros después, ¿verdad? Y a nuestro hermano Irving allá en el control, muchos saludos. El próximo domingo tenemos el retiro de nuestra parroquia Santa Clara, allá en Villafontana. Va a estar el padre Gerardo Vargas, que nos va a dar las charlas de 1 a 4:30 a 5 de la tarde. Así que ténganlo en cuenta si quieren ir. Y de paso saludo a su mamá, que está allá en Lajas y que siempre nos ve y me dice que nunca la saludo. Así que saludada. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.